el culpable o los culpables de que el crimen organizado, el narcotráfico, se haya infiltrado tanto en los gobiernos como en la sociedad misma, es la misma clase de este sujeto, de Hugo Eric Flores. La misma clase política que por ambición fueron capaces de hacer tratos con los criminales. Empezando por Felipe Calderón Hinojosa, que su guerra contra el narcotráfico nada más fue en contra de unos cuantos grupos, beneficiando a uno que le daba dinero a los gobiernos del PAN, empezando por Fox, continuando por Calderón, y con el apoyo de alguien tan nefasto como Genaro García Luna. Y otra cosa, este sujeto, Hugo Eric Flores, es el menos indicado para hablar en ese sentido. ¿Por qué? Porque este sujeto que ustedes ven defendió a los paramilitares que ejecutaron la masacre de Acteal. Y en parte podemos decir, gracias a él, hay impunidad en este caso. Damas y caballeros, gracias a la clase política y también empresarial, en especial las disqueras, empezando por ahí, que promueven los narcocorridos, que promueven cantantes, pues si se les puede decir cantantes, como Peso Pluma, que no checan las letras de esos cantantes, que al final fueron y resultan ser nefastas, una apología total al crimen organizado. La misma clase política que no hace nada para mejorar las expectativas de vida en este país, para mejorar la educación en este país y que a la vez los sueños de los jóvenes se puedan cumplir. Esta clase social, si se le puede decir, la política, fue la que generó este nivel de violencia y esta invasión del crimen organizado. No solo por su ambición para llegar a cargos públicos, que los hizo ser capaces de vender hasta el alma. Damas y caballeros, han obstaculizado cualquier forma de mejora en el país, de cualquier forma de darle al ciudadano mejores expectativas de vida en este país. Muchos pueblos terminan optando por el crimen, al igual que mucha gente, porque no tienen otra expectativa, no solo por la educación, sino, damas y caballeros, porque el mismo gobierno, el mismo sistema, la misma clase empresarial y política no genera mejores condiciones de vida para las expectativas de la ciudadanía. ¿Cómo alguien puede mantener a una familia con un sueldo, digamos, de 10, 20 mil pesos, por ejemplo? Con un salario mínimo, sí, aumentado, pero su poder adquisitivo sigue por el inframundo. Un poder adquisitivo que no ha mejorado por la inflación, por las devaluaciones, por el aumento del dólar, también porque hasta hace un sexenio el salario mínimo aumentaba
de manera miserable. Bueno, en este sexenio que pasó el aumento sí fue un poquito más significativo, pero aún así sigue siendo miserable el salario mínimo. Un salario mínimo debería ser a la semana, yo creo, como 13,000 pesos o más a la semana. Damas y caballeros, o me estoy quedando corto, puede llegar a ser, ¿qué? ¿De 8,000 pesos? Podemos decir. Para que el salario mensual sea de, ¿cómo decirlo? Entre 30 a 40,000 pesos. Bueno, si me estoy equivocando en la cantidad, háganmelo saber en los comentarios. Pero ¿qué expectativas de vida tienen los habitantes de los pueblos en donde prácticamente no hay escuelas, no hay educación, no hay una forma de inclusive estudiar una licenciatura? ¿Qué forma, qué expectativas hay para que puedan mínimo sobrevivir? Damas y caballeros, los evangélicos son lo peor de lo peor. Peor hasta yo diría que un romano. Pero es la misma clase política. La misma clase política. La que ha permitido esa infiltración. No la sociedad en sí. Por desgracia, damas y caballeros, al no haber educación, al no haber mejores expectativas en este país, ha generado que la narcocultura florezca. Sí, se necesita mucha educación para paliar flagelos como la narcocultura, el machismo, entre otras cosas. Pero sujetos como este, ser nefasto, que se llama Hugo Eric Flores, damas y caballeros, no permiten que surjan esas mejoras. Esto es lo que dijo Hugo Eric Flores. Esto se dio a conocer, aclaro, la semana pasada, el 10 de octubre, a más tardar. Pero hay que hablar de esto. ¿Quiénes empezaron a pactar primero con el crimen organizado? Desde los 2000. La clase social de este sujeto, la política. Yendo al nivel más alto, un ejemplo, Fox, Calderón, Peña, podríamos decir también. ¿Qué más? López Obrador, no soy tan ingenuo para dudarlo. Y continuando con Sheinbaum. Vamos con la información que esto se extrajo de MX. Lo firma la redacción y aquí está el link por si lo quieren consultar. Vamos con esto. El diputado morenista Hugo Eric Flores sostuvo sus declaraciones de que el narcotráfico está infiltrado en la sociedad y la política y que no es un fenómeno nuevo del que se pueda culpar a este gobierno o el pasado porque no surgió hace 7 años. Si se puede culpar a este gobierno y al de López Obrador, que fue el pasado. ¿Qué hicieron realmente para combatir el crimen organizado y la violencia? Empezando por dejar a alguien tan incompetente como Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía. No darle verdadera autonomía a la Fiscalía General de la República. Mantener los índices de impunidad. No sancionar a los políticos, no solo a nivel partido, sino a nivel penal, que tuvieran tratos con el crimen organizado.
Si no, pregúntense por qué Adán Augusto está tan tranquilo en su escaño en el Senado. ¿Por qué se tardaron en aprender a Hernán Bermúdez? ¿Por qué se tardaron en poner atención a la barredora en Tabasco? Sí, los gobiernos del PAN y del PRI son culpables, pero los dos gobiernos de Morena también son responsables de lo que se vive. Continuó. Incluso fue más allá y se refirió al fenómeno como una narcosociedad de la que todos, dijo, somos culpables, comenzando por las instituciones y los gustos culturales porque permiten la apología del delito. A ver, ¿quiénes son los culpables realmente de introducir esos gustos culturales, como dice este sujeto? Por ejemplo, Televisa, TV Azteca, sujetos como Epigmenio Ibarra, con su empresa Argos, quien empezó a fomentar este tipo de contenidos. Las disqueras, repito, y aquellos que alaban las carreras de pseudo cantantes como Peso Pluma o Santa Fe Inclán, entre otros. Fueron metiendo este tipo de contenidos, este tipo de cultura, hasta en la sopa. Y tarde o temprano terminó por permear en la sociedad. Continuó. Hemos permitido que el crimen organizado invada México. No. La sociedad en sí no... Bueno, los ciudadanos en sí no permitieron, por decirlo, damas y caballeros, que el crimen organizado permeara este país. Fueron la clase política de este individuo. Y eso incluye también a su amigo Andrés Manuel López Obrador. Continuó. Agregó, lo que cantamos, lo que oímos, lo que consumimos en redes sociales, en plataformas. Se han creado una cultura de la muerte. Antes los jóvenes querían ser abogados. Querían ser doctores. A ver, ¿qué expectativas hay para que un joven recién graduado pueda ejercer? Empezando por becario. Nula. No hay expectativas. Por ejemplo, los doctores. Damas y caballeros. Un doctor que trabaja en un hospital público no puede atender pacientes si no hay medicina, si no hay insumos de curación, inclusive guantes para examinar a los pacientes. Y mucho menos puede hacer un diagnóstico si las herramientas como las máquinas para rayos X, resonancias, tomografías, no funcionan. O atender una cirugía, ya sea de rutina o de emergencia, si no hay las condiciones para tener un quirófano operando. O un abogado que quiera realmente hacer bien las cosas. Por ejemplo, con la ley de amparo. Van quitando herramientas para hacer, por ejemplo, el trabajo de abogado mejor, para mantener el control. Si un abogado quiere actuar a favor de una comunidad,
ya no lo puede hacer tan fácilmente porque se está eliminando figuras como el amparo. Al menos que trabaje para un conglomerado o un buffet de gran poder, a partir de estos momentos del que se está grabando este video, ya no va a tener las herramientas para hacer su trabajo. ¿Qué esperan estos cabrones? Continúo. Hoy algunos aspiran a ser líderes de algún cártel, porque hemos magnificado eso como si fuera una profesión. ¿Cuál ha sido la respuesta de las instituciones educativas? Pregunta. Y además, dirigiéndome en esta conferencia con gente religiosa, yo decía, ¿qué han hecho las iglesias? ¿Qué han hecho las instituciones religiosas para combatir esto? Bueno, en algunos estados también sí están bajo fuego, o sea, vean el nivel. Reconoció que no pretendía que sus palabras en dicha conferencia religiosa circularan porque sabía que podían causar escándalo. Pero sigo sosteniendo, no hay un narcogobierno. ¡Claro que sí hay un narcogobierno! ¡Claro que siempre lo ha habido! La Pax Narca del PRI es un ejemplo. Continuó. Toda nuestra generación de mexicanos y mexicanas ha permitido la creación de esta cultura. Y yo diría que en todo caso hay una narcosociedad, porque no responde a un partido político. Pero si una clase política, a tu clase política. Sin embargo, sostuvo sus palabras sobre el narco y la política, cómo empezó a involucrarse en la parte política. Por los mismos políticos que buscan, en primera instancia, el dinero del crimen organizado para financiar sus campañas, desde presidencias municipales, regidurías, llegando al poder legislativo estatal, al poder ejecutivo estatal, incluso para llegar a la presidencia o para el poder legislativo federal. No, primero daban recursos y luego ponían candidatos. Y ahora, en muchos lugares, no digo que en el 70%, ellos son los candidatos. ¿Y quién lo ha permitido? ¿Quién lo ha permitido? Cada vez que el INE intentaba de alguna forma frenar eso o fiscalizar los gastos de campaña en los procesos electorales, la clase política, la clase de este sujeto que se le ve la sonrisa, damas y caballeros, no lo ha permitido, porque saben que sin el dinero del narco no tendrían el poder ni los recursos económicos para imponerse en un cargo de elección popular. El pasado 26 de septiembre, en un congreso evangélico, el diputado dijo, el 70% de este país está tomado por el narcotráfico. ¿Quiénes gobiernan a los presidentes municipales? ¿Los presidentes municipales gobiernan al crimen organizado en este país? Yo diría que cogobiernan en sus municipios. Bueno, en la gran mayoría de las ocasiones. Bueno, no nos engañemos. El crimen organizado pone a los presidentes municipales. Y en un sexenio bajaron a un secretario de gobernación. Ustedes ya saben a quién me refiero. Aseguró en declaraciones que se hicieron públicas apenas antier, al parecer en contra de su voluntad. Y repito, esto se colgó en el blog el 10 de octubre, pero es necesario hablar de eso. Sí, también va para la sociedad en cierto modo.
nosotros hemos sido, de cierto modo, muy omisos con esta clase política. Al no querernos organizar de manera horizontal con nuestros vecinos para ver cómo no solo mejoramos nuestra realidad empezando desde nuestra calle, colonia, alcaldía, incluso ciudad, entidad federativa, y el cielo es el límite a nivel federal. Si en parte hemos contribuido a eso, al seguir defendiendo a políticos y a partidos políticos, y más si están en un cargo de elección popular, y más si se llaman Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, o de algún otro partido. En cierto modo hemos sido responsables de eso, pero los culpables es la clase social de este individuo. Mejor se hubiera quedado callado o hubiera dicho algo. Sin más, nos vemos hasta la próxima. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y saludos. El contexto es un lugar donde yo estoy hablando de esta generación que hemos permitido que el crimen organizado invada México. Porque hoy hay una mantra, narcogobierno, como si el narcotráfico se hubiera inventado hace 7 años. Esa es una gran mentira. Yo lo que llevaba a la reflexión a ese auditorio al que me estaba dirigiendo era que desafortunadamente hoy tenemos que aceptar que hay una narcosociedad. La apología del delito, lo que cantamos, lo que oímos, lo que consumimos en redes sociales, en plataformas, pues se ha creado una cultura de la muerte. Antes los jóvenes querían ser abogados, querían ser doctores, hoy algunos aspiran a ser líderes de algún cártel, porque hemos magnificado eso como si fuera una profesión, como si fuera... Yo estoy haciendo en esa conferencia lo que cantamos, lo que oímos, lo que consumimos en redes sociales, en plataformas, pues se ha creado una cultura de la muerte. Antes los jóvenes querían ser abogados, querían ser doctores, hoy algunos aspiran a ser líderes de algún cártel, porque hemos magnificado eso como si fuera una profesión, como si fuera... Entonces, yo estoy haciendo en esa conferencia una crítica a lo que ha venido pasando en esta generación. Y además diciendo que no es un asunto solamente del gobierno, es un asunto de la sociedad. ¿Cuál ha sido la respuesta de las instituciones educativas? Y además, dirigiéndome en esta conferencia, gente religiosa, yo decía, ¿qué han hecho las iglesias? ¿Qué han hecho las instituciones religiosas para combatir esto? Porque ha dañado el tejido social completamente. Entonces, yo sí tengo que advertir, desafortunadamente, bueno, pues así son las cosas. Yo había pedido que no circulara esto porque sabía que podía generar alguna polémica, pero sigo sosteniendo, no hay un narcogobierno. Toda nuestra generación de mexicanos y mexicanas ha permitido la creación de esta cultura. Y yo diría que en todo caso hay una narcosociedad, porque no responde a un partido político. Bueno, pues si quieren me meto a consideraciones políticas, yo creo que debe haber sanciones severísimas a los partidos políticos que teniendo conocimiento de algún hecho delictivo postulen a candidatos de este tipo. Entonces, pues hoy se podrá hacer una crítica y ver si son números reales, si son números irreales. Lo único que yo digo es, pues hay que caminar la nación y darnos cuenta qué es lo que está pasando, cuál es la presión. Acabamos de aprobar aquí un tema que tiene que ver con esto, la extorsión, porque la presidenta lo tiene perfectamente bien determinado. Y si quieren, no hablemos de porcentajes, hablemos de lo que está pasando en el país. Y lo que está pasando en el país es el establecimiento de una cultura de la muerte, de una cultura donde hacer lo malo parece bueno, donde delinquir es normal. Bueno, si no empezamos a ver voces, que hablemos de análisis de esto, miren, de las cosas que se filtraron, pues díganme si yo dije una mentira, ¿cómo empezó a involucrarse en la parte política?
¿Cómo empezó a involucrarse en la parte política? No primero daban recursos, luego ponían candidatos y ahora en muchos lugares, no digo que en el 70%, ellos son los candidatos. Yo sé que esto me ocasiona problemas políticos y me puede ocasionar, alguien me dijo ayer, no tienes miedo al tema de tu seguridad, y yo digo, ¿y quién va a poner el dedo en la llaga?